Andas buscando un lugar tranquilo, donde además puedas observar las montañas, respirar aire puro y estar en un ambiente súper callado, solamente escuchando los animales. Créeme que te tengo el sitio. Bienvenidos a la aldea Palú. Bueno, este recorrido empieza en realidad desde la ciudad de Bogotá, pero en estos momentos estamos en el pueblo de Tenjo. Para llegar desde Bogotá a Tenjo necesitas ir al Portal La 80. El costo del bus tiene un costo más o menos de 6.000 pesos por persona. Salen cada menos, más o menos cada que 30 o 15 minutos están saliendo. Estos buses te dejan exactamente aquí donde está Lara. Míralo allá atrás donde nos deja el bus. Caminas un poquitico y entras aquí donde está el Ara. De allá caminas hacia adelante y es donde vamos a estar al pueblo. Desde aquí vamos a coger el taxi que nos va a llevar a la aldea Palú. Bueno, en estos momentos llegamos a la plaza o el parque principal, obviamente, de Tenjo. Todos los domingos pueden venir, relajarse hasta este sitio. Obviamente nosotros estamos viniendo un domingo. ¿Por qué? Porque queríamos venir a conocer. Está un poco nublado, sí, aparentemente nos va a coger el aguacero. Pero créanme que estos sitios son súper deliciosos, ya que ve las personas del pueblo, Colombia en su mayor expresión. Pueden venir a disfrutar. Miren, en la parte de atrás están las dos iglesias, o sea, la iglesia principal, que es esta, y la otra iglesia. Hay una historia interesante acerca de esas dos iglesias, que de pronto se la estaremos contando un poquitico más adelante. Y bueno, para llegar se necesita un taxi que te va a cobrar 20.000 pesos desde Tenjo hasta la aldea. También puedes venir desde el lado de Chía, así que como les dije, si ustedes vienen del lado de Chía, también pueden tomar un taxi que los va a dejar hasta acá. El tema es que desde allá no tengo preciso cuál es el precio ni cómo es, pero creo que más o menos sería eso, entre 20 25 mil pesos para poder llegar. Y esta es la entrada, bueno, cuando llegamos a la aldea Palú. Obviamente venimos desde Tenjo, así que así va a ser cuando ingreses. Nosotros nos estuvimos quedando en una de las cabañas más grandes. Por eso tenemos todo el acceso para decirles cómo es por dentro, cómo tiene y se las vamos a estar mostrando. Bueno, nuestra cabaña es esta que está aquí. Tienen otras opciones. Ahorita les voy a estar hablando de las otras opciones, como por ejemplo un carrito un poco más pequeño o esta que tenemos a mi derecha. Pero vamos a estar hablando de la cabaña como tal. Todos los servicios que tiene, además de todo lo que nos puede brindar. Bueno, hay que recalcar que estamos acá en medio de la montaña. Es súper campestre. Acá vamos a entrar a nuestra cabaña asignada. La entrada. Dale, bienvenidas. Bienvenidos a nuestra cabaña. Bueno, lo primero es que para entrar a la cabaña nosotros tenemos que retirarnos los zapatos. Obviamente nosotros no nos quitamos los zapatos, sino que vamos a hacer el trabajo de quitarlos. Y acá. ¿Por qué? Porque la cabaña se mantiene súper limpia. El objetivo es que tú no ensucies nada de lo que está, sino que lo mantengas todo limpio. Tenemos nuestro sofá. Entonces, les decía, tenemos una especie de mini sala. Esto ya lo cambiamos a nuestro estilo, a nuestro gusto. Pero estaba diferente. El objetivo fue de que lo acoplamos a nosotros, como nosotros nos queríamos sentir. Que venga por acá. El árbol. Ah, bueno, algo muy importante. Tenemos este árbol súper bello que atraviesa toda la cabaña. Ahí ven mis zapatos, sí, ahí están mis zapatos. Porque ese es el objetivo de que no entremos con zapatos en la cabaña. Del lado acá tenemos lo que es la cocina, como la sala de estar. Tienes una cantidad impresionante de libros, como también les vamos a mostrar en la biblioteca que tenemos en la parte de abajo. Pero tenemos muchos libros, así que si te gusta leer y eres amante de la lectura, tienes muchos tipos de libros. Además, en inglés y en español. Cualquier tipo de lectura que desees. Bueno, acompáñenme por acá. Ah, algo claro, tenemos iluminación. Vamos a prender la luz. ¿Listo? Tenemos energía en todo momento para que no digan que, ay, que sea oscuro. No, tenemos luz, tenemos luz. Bienvenidos por acá. Le mostramos nuestro baño. Bueno, un baño sencillo. Lo que necesitas. ¿Qué necesitas? Inodoro, lavamanos y es indispensable lo que es la ducha eléctrica. ¿Por qué? Porque el frío que hace acá es agresivo. Pero bueno, vienes con una especie de una tina, muy cómoda. No vas a tener lo suficiente, o sea, el espacio. Listo, seguimos por acá. Tenemos una pequeña bajada. Sí, una pequeña bajada. Y le mostramos nuestra cocina. Cocina equipada con todo. Ollas, Nevera.
ollas, nevera, lo que es de repente... Gavetas, aceite, Sí, algo claro, sal, nos dieron salecita, nos pimienta dieron y azúcar. pimienta y azúcar. Además, también, pues, está cómoda, tienes tractor si lo necesitas prender. Nosotros no lo utilizamos porque con este frío no necesitamos nada de eso, pero tienes la ventanita para que saque los olores. Así que, súper bueno por allí. Vámonos hacia la parte de arriba, que sería nuestra habitación y nuestra oficina. Suban por acá. Entonces, ¿cómo les va? Lo estoy diciendo. Nosotros tenemos una oficina, que es un punto muy a destacar. Cuando llegamos, nosotros dijimos, necesitamos un espacio donde podemos trabajar, tener todo lo ideal para que te mantengas. En caso de que trabajes de remoto, lo puedes hacer. Si quieren para acá. Ahí perdonan un poquito el tema de la inestabilidad. No importa, Para estamos- subir, vamos a mostrarles acá Sí, las esa es la escalera. escaleritas. Y seguimos. Bienvenidos a mi oficina. Entonces, tenemos como especie de un sofá. ¿Ya? Tenemos la oficina, que eso nos los adecuaron aquí. Así que, gran puntazo. Puntazo, nos los adecuaron. Esto no lo tenía. Así que si de repente tú quieres tener oficina, vas a tener oficina. Pero si vienes con más personas, si quieres tener otra habitación, esta va a ser una segunda habitación. Así que, gran punto. Aquí está nuestra oficina. Con esa excelente vista. Espérate, te quito eso ya, para que lo veas. Y miren, qué sabroso es trabajar y tener esa vista. Créame, delicioso. Es una de las cosas que más nos encantó. Sigue por acá. Seguimos por este lado. Y acá subimos por esa escalerita a lo que es nuestra habitación. En la habitación tenemos una cama doble y tenemos un altillo que van a morir cuando vean el altillo, sí. Aquí encontramos nuestro nidito de amor. Camita doble, súper cómoda, miren, súper cómoda para que se den cuenta. ¡Ah! Muy cómoda, en serio. En lo ideal, iluminación, energía, ahí podemos cargar nuestras cosas, tenemos vista hacia la montaña. Es muy iluminado, sí, si se dan cuenta, muy iluminado. Eso quiere decir que en la mañana, ¿qué va a pasar? Por ahí tipo 6 de la mañana ya te vas a estar despertando por el rayo del sol, pero súper bacano. Y nuestra parte favorita, el balcón. O bueno, el altillo, o ¿cómo le llamarán esto? Bueno, muchos nombres. Entonces, vengan acá hacia afuera. Entonces, imagínense levantarse en la mañana y ver todo esto que nos da la aldea Palo. Créanme que es uno de los sitios en los que más me he regocijado por el silencio. Es que no hay bulla. Simple y sencillamente de vez en cuando escuchas por ahí un perrito, unas gallinas, pero más nada. Entonces les decía, hay diferentes sitios en los que nos podemos quedar. En este caso nosotros nos quedamos en esta cabaña, que es una de las más grandes, pero también tienes esa cabaña de allá al lado. Allá tenemos como especie de un tráiler cabaña, algo más pequeñito, más adecuado. Podemos estar mostrándoselo ahorita. También tenemos allá, del lado allá, esas cabañas de allá, que es para una persona que también tiene su oficina, su respectiva cama y todas las comodidades que están viendo de este lado. Allá abajo, exactamente allá abajo, está lo que es el área de restaurante o el área común. Tenemos el templo, tenemos la biblioteca y tenemos la entrada. Más o menos estamos como unos 20 metros de la entrada. Delicioso, pero esto es lo que van a encontrar aquí. Vamos a salir nuevamente de nuestra casa y les voy a mostrar cómo es la subida a la montaña. Mientras tanto, vamos a ir al lado de las gallinitas. Bajando por acá, vamos a que ustedes vean cómo ellas son de chismosas. Allá alguien se acerca y se vienen corriendo para ver quién se acercó a verlas. Acá están. Mírenlas, las chismositas. Ellas están allí libres. Tienen su corral súper grande. Para que estén contentas, les dan fruta. Bellas ellas. Esta es otra de las cabañas que también pueden alquilar. Esta es como un carro, casa, un trailer.
Tiene también todas sus amenidades, como aceite, su cama. Esta tiene como un balconcito. Y las chismosas. Bueno, luego que dejamos de ver a las chismosas, aquí podemos por uno de los pasillos correr. Esto siempre está lleno de naturaleza por donde estén entrando. Así que recuerden, las botas son indispensables para este terreno. ¿Ya? Cuando llueve, tenemos que tener en cuenta de que no podemos subir a donde vamos a subir ahorita. Entonces, hay dos maneras de subir a la montaña. ¿Listo? Nosotros hemos tratado de llegar hasta la cima, pero pues siempre hay que tener algo de físico, así que estén preparados. Si no los tienen, mejor no lo hagan. Pero vamos a subir a donde está la parte de meditación, donde ustedes se van a sentar y van a observar algo especial. Primero, por allá, donde están más o menos los columpios, vamos. Donde están los columpios. Les muestro la primera entrada. Mira que es la primera entrada. Es la que es más importante y un poco más difícil, por decir así. La de allá, que es la entrada donde vamos a hablar de meditación, es mucho más chévere. Por eso no vamos a tener tanto complique con el tema del escalón. Se lo voy a mostrar, es súper delicioso. Pues miren, por allá, por donde están las mesas, más o menos, ahí empezamos nuestro recorrido hasta subir la montaña. No se preocupen, está limitada, está delimitada, está marcada, así que todo va a estar súper claro. Tienen columpios, tienen otra manera de quedarse, pero nosotros nos vamos a ir por esa cabaña que está ahí, exactamente por esa. ¿Por qué? Porque nos parece que es un poco más sencilla, no es tan complicada. Vamos. Punto muy importante. Recuerden que estamos a mucha altura, así que hay que ir controlando la respiración. ¿Por qué me gusta esta subida? Porque tiene escalones. Le han adecuado de tal manera que vamos a estar en escalones. No va a ser una subida plana ni nada por el estilo. Y vamos a poder ayudarnos de lo que son las matas. Vamos. Quieto. Mucho cuidado con este de aquí. Bájelo un poquitico y siga. Sí. Es cansadorcito, pero sabroso. Y ya estamos a punto de llegar a la cabaña. La primera vez que vienes es algo retador. Luego ya va a ser un poco más fácil. Créeme que 4 subidas y estás listo o lista. Listo, al llegar tendremos un baño ecológico por cualquier necesidad. También tenemos acá como un espacio para poder mirar lo que es esta vista desde acá arriba. Sí, estoy un poco agitado, claro que sí, porque mientras que voy grabando y mientras que vamos subiendo, obviamente vamos a sentir el peso. Pero ya he subido varias veces. Por haber subido varias veces, prepárense a esta vista. Disfrútenla. Miren esto. Créanme que la primera vez que vine, dije, wow, qué impresión lo que es estar acá arriba y mirar estas montañas. Ahora también tienes la posibilidad de sentarte. Claro que sí, sentarte porque hay que tomar un poco de aire. Ya les voy a hablar de esto que está aquí, que es nuestro salón de masajes y también donde personas a veces se pueden quedar. Pero vamos a sentarnos un rato. Sí, nos sentamos un ratico aquí a disfrutar de esta vista. Entonces,
aquí van a encontrar el domo de meditación de la aldea. No sabemos quién dejó este desorden. Normalmente está más arregladito. Vamos a consultarles si es un área que puedan usar, porque nosotros puntualmente no lo hemos usado, pero por aquí dice no pasar, entonces no pasamos. Pero les dejaremos acá en el primer comentario o en la descripción si podemos entrar o no. Bueno, para los más aventureros, si quieren pueden subir al mirador que está allá arriba de la montaña. Nosotros lo intentamos, sí lo intentamos. Luego de aquí, de venir a este domo, nos vinimos por este camino que ya es un poco más complejo. Van a seguir subiendo y van a encontrar como un sendero demarcado. Ya no va a tener los pasillos estos, sino que se van a encontrar lo que ya son obstáculos, montaña, pero podrían ir hasta arriba y observar mucho mejor eso. Para nosotros con esto es suficiente. Créanme que lo disfrutamos, hemos estado súper tranquilos y la paz ha sido infinita. Esta zona es la zona como de estar, como el restaurante, donde todo es una zona común, donde nos podemos sentar todos en caso de alguna cosa. Por allá Chloe nos está haciendo bulla, venla por allá. Ella es amigable. Aquí hay 3 perritos, lo que son Chloe, Azabache y Amarillo. Ellos siempre están pendientes de todo, pero bueno, mientras que eso decimos, acá te puedes sentar, en caso de que pidas algo del restaurante. Allá arriba también te puedes sentar. Y en la parte de abajo está lo que es la biblioteca. Ya, me lo muestro los perritos allá cómo están jugando con mi esposa. Ya mírenlos allá jugando. Ellos son así, todos amigables, todos chéveres. Siempre están pendientes de todo. Entonces por acá les decía que está la biblioteca. Entonces en la biblioteca tienes infinidades de libros. Te puedo decir que he visto muchísimos. Ahí está lo que es el restaurante, ¿vale? En el restaurante vamos a encontrar muchas cosas. Bueno, la biblioteca. Entonces en la biblioteca te puedes sentar aquí, donde tú quieras, y tomar todos los libros que desees en cualquier momento. Siempre va a estar tranquilo. Casi nunca hay tantas personas. Todo se mantiene tranquilo. Esta parte de acá es súper deliciosa, porque tú llegas aquí, te sientas, coges tu libro y te relajas de la mejor manera. También recuerda que tenemos de este lado como especie de una chimenea donde nos sentamos, prendemos fuego, estamos todos juntos. Nosotros como tal casi no la hemos disfrutado porque nosotros nos quedamos más que todo encerrados. Y acá está lo que es el templo. ¿Listo? Acá hacen las ceremonias y todo eso. Para esta más información, esto lo vamos a estar dejando en la descripción y en todo lo que deseen. Pero nosotros acá, miren, aquí hacen las ceremonias, lo que son los domingos, las cantadas. Pueden quedarse aquí y hasta quedarse durmiendo en la parte de arriba. Esto es espectacular, créanme que sí. Sí, se ponen a jugar ellos ahí. Mira Sabache. Y Azabache allá, todo tranquilo. Sabachito, mire. Ay, yo ya soy más viejito. Míralos. Bueno, obviamente ya ellos se vinieron detrás de nosotros, jugando con nosotros, pero ellos son los guías. Siempre los perritos son los guías en donde vamos. Miren, por allá, como les decía, es el camino para subir a la montaña. Y sí, créanme que si nos vamos para allá, ellos se van con nosotros. Pero bueno, queríamos mostrarles acá algo de los columpios. Ya que aquí ustedes pueden sentarse un ratico. Yo en lo personal, créanme que no me he sentado. Pero pues pueden hacerlo a lo que quieran. Hacia allá está la entrada, ¿ya? Y están las diferentes cabañas, como les dije. Tenemos diferentes cabañas, como esta que está aquí en la entrada. Tenemos esta cabaña también acá, que bueno, no es una cabaña, es como un carro cama o carro, no sé, algo por el estilo. En fin, nosotros sí siempre buscamos la comodidad y por eso siempre les hemos dicho, chicos, ustedes saben que nosotros hablamos precio-calidad y el precio-calidad se nota conforme a la que tú escojas. Créanme que es un ambiente súper delicioso para estar tranquilo, despejarte del mundo. No quiere decir que por eso no vas a tener comunicación. Sí, sí tienes señal. Allá en la parte de arriba donde estábamos en el domo, es la parte donde más señal vas a tener dentro de la aldea.
Pero acá básicamente vas a tener la posibilidad de estar súper desconectado en caso de que necesites estar desconectado. Pero sí, tenemos internet, tenemos señal, tenemos restaurantes. Lo que sí es que por aquí no queda nada cerca, ¿listo? Tenemos un restaurante como especie de una mini tienda que te va a surtir de lo básico. Pero si tú necesitas cosas más importantes como víveres y cosas esas, las tienes que buscar en el pueblo, en Tenjo, y traerlas evidentemente. Ah, dato muy importante, si vienes en carro, mira, tienes parquear. Si quiere decir que puedes parquear tu automóvil aquí y puedes estar, no sé, 2, 3 días, los días que estés. Por ejemplo, el mes, como nosotros, tienes muchas cosas para disfrutar y comodidades. Bienvenidos a Palú, ecoaldea y reserva natural. Aquí podemos encontrar senderismo ecológico, ceremonias, terapias holísticas, cocina consciente y hospedaje. Momentos como estos son los que puedes descubrir en esta hermosa aldea. Entonces miren, les voy a mostrar dónde estamos sentados y lo bonito que se ve. Esto, miren, en la noche es algo muy diferente. Miren esta belleza que tenemos atrás. Ahí estamos ahí sentaditos disfrutando de esto. Como saben, casi siempre está muy solo. Nosotros estamos en día de los que están solitarios, pero esto es lo rico, chicos y chicas. Así que vengan, disfruten de esto, no se lo pueden perder. Un detallazo que tienen aquí es que acá tenemos como nuestro cuarto de lavado y también tenemos nuestra huerta. Que bueno, puedes aquí entrar, sembrar, coger de lo que ya está sembrado. Créanme que de aquí hemos cogido unas lechuguitas y unas cositas que nos han servido en la comida. ¡Qué delicia! Por ejemplo, aquí donde estamos, que es como el salón de reuniones, donde se puede prender la chimenea y todo eso, de noche tenemos esta luz de fondo súper bacana. De verdad que aguanta estar aquí sentado unas cuantas horitas. Cuando esto se prende, o sea, cuando esta chimenea se prende, aquí hace calor, porque aquí sí de verdad hace mucho frío, pero este calor es súper bello. Así que ahí puedes disfrutar, te sientas por aquí, te sientas por allá, lees un libro, escoges lo que quieras. En la noche también es súper bacano. Bueno, nos vamos ya de la aldea de Palú. La verdad, este fue el momento más espectacular que hemos tenido. La disfrutamos muchísimo. Ahí se las dejo para que sepan. Ahora, si quieres conocer más planes y saber todo acerca de cómo llegar a un sitio y disfrutarlo al máximo, por acá te voy a estar dejando este video. Así que dale click.